Así sucede con Felipe González. Yo soy Felipe González y aquí están las noticias. Al cierre del mes de abril, el precio de la canasta básica aumentó 15 pesos en comparación con el pasado mes de marzo. La canasta básica en Toluca cuesta 2,728 pesos. Productos alimenticios como atún, huevo y jitomate fueron los bienes que más aumentaron su precio. Sonia Vilchis. Durante el cuarto mes del año, el precio de la canasta básica aumentó 15 pesos en comparación con el mes de abril, al alcanzar la cantidad de 2,728 pesos, y fueron el atún, huevo y jitomate los productos que aumentaron de costo. Con base al conteo que realiza el equipo de Así Sucede mes con mes en mercados y supermercados del municipio de Toluca, se pudo comprobar que los productos de segunda necesidad también aumentaron su precio, principalmente cajeta, gelatina, cereal, chía y arándanos. Es por ello que amas de casa refieren que se ven en la necesidad de disminuir la calidad de sus productos para alcanzar a comprar la alimentación básica, o bien en su defecto dejar de comprar algunos productos de segunda necesidad como gelatina, cereales o cajeta. Escuchemos. Bueno, pues de la canasta básica, pues sí hay unos precios que están pues un poco caros y unos baratos, como por ejemplo, pues ahorita la papa y el huevo y las cebollas que uno ocupa más, está carito. El pollo. Cabe mencionar que en este marzo el único producto que registró una disminución fue el limón, al pasar de 76 a 70 pesos el kilo. Así sucede, Sonia Vilchis. Al corte del cuarto trimestre de 2022, la economía del Estado de México tuvo un crecimiento de 2,7% a tasa anual, según el indicador trimestral de la actividad económica estatal que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Ale Góngora. Al corte del cuarto trimestre de 2022, la economía del Estado de México tuvo un crecimiento de 2,7% a tasa anual, esto de acuerdo con el indicador trimestral de la actividad económica estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El INEGI informó que en el comparativo trimestral, en el periodo de septiembre a diciembre del año pasado, la economía mexiquense creció un 2,3%. Cabe mencionar que el Estado de México fue una de las 5 entidades federativas que mostraron los aumentos más pronunciados en su actividad económica junto con Oaxaca, Quintana Roo, Michoacán y Tabasco. El sector de servicios fue el que reportó el mayor crecimiento a cuarto trimestre, con un aumento del 4%. El indicador trimestral de la actividad económica estatal incorpora información preliminar de distintas actividades económicas como las agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios. Por ello se considera como un indicador de tendencia o dirección de la economía a nivel estatal en el corto plazo. Para Así Sucede, Ale Góngora. 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral, superando a trabajadores de países como China y Estados Unidos. Sonia Vilchis. El 75% de los mexicanos padecen fatiga por estrés laboral, superando a países como China y Estados Unidos. Entre los síntomas se encuentran ansiedad, miedo, irritabilidad, mal humor, frustración, agotamiento, impotencia, inseguridad, desmotivación e intolerancia. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la par se registra una disminución de la productividad, cometer errores, reportarse enfermo, dificultades en el habla, risa nerviosa, trato brusco en las relaciones sociales, llanto, apretar las mandíbulas, aumento del consumo de tabaco, consumo de alcohol y otras sustancias. Escuchemos. Como yo soy taxista, pues la gente que se sube de malas, que exigen en vez de pedir las cosas, y el tráfico, el calor, más que nada eso. A decir del Instituto Mexicano del Seguro Social, los trabajadores con estrés a largo plazo se pueden registrar una reducción en su productividad, descenso en la calidad de vida, problemas de salud física y mental. Así sucede, Sonia Vilchis. Defender los derechos laborales hace 137 años costaba vidas, así lo dice el secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, Marco Antonio Carvajal Leiva, por lo que pidió al magisterio sindicalizado que al conmemorar el Día del Trabajo haya una reflexión para que las jóvenes generaciones de profesionales de la educación continúen con la obra
del sindicato de maestros en la legítima defensa de sus derechos. Manuel Luna. Durante el 137 aniversario del Día del Trabajo, Marco Aurelio Carvajal Leiva, líder del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, recordó que en un momento de la historia, esgrimir los derechos laborales costaba vidas. 37 años, esgrimir el reclamo de los derechos laborales de toda la clase trabajadora costaba vidas y trastocó en buena medida la dignificación de toda la humanidad. Uno de esos fines, dijo, es realizar un homenaje a quienes les antecedieron por la defensa de los derechos del magisterio mexiquense. También agradeció el respaldo del Ejecutivo Federal por el compromiso con los maestros mexiquenses como vocero para realizar esfuerzos en favor de los maestros con un salario digno y acceso a un fortalecido sistema de seguridad social, y pidieron aumento salarial a través de la unidad sindical. Pidió a los agremiados que el 137 aniversario del Día del Trabajo sea un día de reflexión para que las jóvenes generaciones de profesionales de la educación continúen con la obra del sindicato en la legítima defensa de sus derechos. Organización sindical legalmente constituida y reconocida. El día de hoy rememora el despertar de la clase trabajadora extenuada y lastimada por el látigo de la injusticia e indiferencia que aún existía hace exactamente 137 años. Mencionó además los pendientes como gremio, que son la necesidad de actualizar la base reglamentaria y estatutaria para responder a las necesidades de la cuarta década del siglo que estamos viviendo, para reconocerse como la mejor organización del Estado y del país. Cabe señalar que el secretario de Educación dio a conocer que los días 10 y 16 de mayo serán de asueto para los maestros del Estado de México. Para Así Sucede, Manuel Luna. Con el fin de acelerar la llegada de empresas al Estado de México, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de la entidad propuso la creación de una Contraloría que se dedique simple y sencillamente al tema de los trámites administrativos. Rebeca Morales. El Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México propuso la creación de una Contraloría en materia de trámites administrativos perteneciente a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la entidad, que esté encargada de hacer el análisis de los trámites administrativos, además de dar seguimiento a las revisiones y auditorías que emite el Estado y los municipios con el fin de acelerar la llegada de empresas a la entidad. Esto como parte del proceso de análisis que se está haciendo de las plataformas de campaña de las candidatas a la gubernatura del Estado de México, de tal suerte que el sector empresarial indica que es indispensable agilizar de manera real la emisión de trámites y permisos, ya que estos procesos pueden aplazarse hasta por 2 años. Gilberto Sousa Martínez, presidente de CONCAEM, aseguró que con estas medidas se podría además incentivar la creación de empleos y de bienestar para todo el Estado. Necesitamos una Contraloría que emane desde la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y que tenga una vinculación directa con la industria para que ésta a su vez en cada uno de los trámites que está realizando tenga alguien que esté supervisando que este procedimiento se esté llevando de forma adecuada y no se esté violentando ninguna ley, no se esté violentando ningún reglamento. Aseguró que además se propone la creación y desarrollo de parques industriales en donde ya se crearon zonas y desarrollos logísticos, esto con el fin de que no se conviertan en lo subsecuente en polos de pobreza. Por su parte, el vicepresidente de Parques Industriales del Consejo, Rogelio Argüelles Madrigal, señaló que al momento una empresa industrial en un giro estándar puede llegar a cumplir hasta 200 lineamientos para comenzar a operar, esto en diferentes instancias, tanto estatales como municipales. Rebeca Morales, Así Sucede. En México, 6 de cada 10 vehículos robados durante el último año no tenían un seguro de automóvil, por lo cual fueron pérdidas totales y afectaciones al patrimonio de sus propietarios, aun cuando contar con una protección de este tipo ya se ha marcado como obligatoria. El Estado de México ocupa el primer lugar en el país en lo que se refiere al robo de autos. Rebeca Morales. En nuestro país, 6 de cada 10 vehículos robados durante el último año no contaban con un seguro de automóvil, por lo cual fueron pérdidas totales y afectaciones al patrimonio de sus propietarios, aun cuando el contar con una protección de este tipo sea marcado como obligatoria. El Estado de México se ubica ahora en el primer lugar en el número de robos con 16.250 unidades, es decir, el 11.6% de los robos a nivel nacional, seguido de Jalisco, Ciudad de México y Puebla.
en donde a lo largo del último año se concentraron 3.296 unidades robadas. En el periodo 2022 se calcula el robo de 166 vehículos por día en el país, que aun cuando significa una disminución del 1% con respecto al año anterior, afecta de manera significativa a miles de familias. Así lo señaló Norma Alicia Rosas, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Escuchemos. Es que en los últimos 12 meses tenemos que se recuperó el 45% de las unidades que se robaron. Es decir, de las 60.705 unidades robadas, 27.259 unidades fueron recuperadas. Este dato es también un dato pues interesante. Podemos apreciar que baja ligeramente con respecto a los años inmediatos anteriores, ¿no? 2021. Señaló que la protección de un seguro hace la diferencia para miles de familias que de un momento a otro pueden tener la pérdida de uno de sus bienes primordiales. Nissan, Versa, NP300 y la CR-V de Honda son los autos más robados a nivel nacional. El reporte de la AMI señala que el 55.26% de los hechos se presentó con algún grado de violencia. Sin embargo, en el caso del Estado de México, este se ubica por encima de la media nacional con el 63% de los casos violentos. Cabe señalar que a lo largo del último año, el 45% de las unidades robadas contaban con un seguro y lograron ser recuperadas, mientras que el 57% de las víctimas no tuvieron seguro y tuvieron que asumir también la pérdida de su patrimonio. Rebeca Morales, así sucede. De acuerdo con la protectora de bosques del Estado de México, en el Estado de México están vigentes, contabilizados, 7 incendios forestales, de los cuales 4 están vigentes y en proceso de combate por parte de la Protectora de Bosques y la Comisión Nacional Forestal. Sonia Vilchis. Actualmente en el Estado de México se tienen contabilizados 7 incendios forestales según datos de la Protectora de Bosques de la entidad. A decir de la dependencia, por ahora brigadas de Probosque y la Comisión Nacional Forestal combaten 4 incendios forestales, uno de ellos en el predio de Zompa del municipio de Chalco, un segundo en San Sebastián Amanalco, en Río Frío, Iztapaluca, y en el Contadero, municipio de Sinacantepec. A la par se encuentran activos y en combate 2 incendios forestales en el predio Ocotal, municipio de Timilpan, y en Jaltepec, San José del Rincón. Y alrededor del mediodía se sumó uno más en San Miguel, en el municipio de Amanalco. Cabe mencionar que durante el fin de semana fueron liquidados 17 incendios forestales en los municipios de Coatepec, Carinas, Tlamanalco, Temascaltepec, Tenango del Valle, Temascalcingo, Villa del Carbón, Ixtapan del Oro, Lerma, 3 en Nicolás Romero, 2 en Iztapaluca, 2 en Donato Guerra y 2 más en el municipio de Tenancingo. Con relación al incendio en San Simón de Guerrero, en el municipio de Temascaltepec, elementos del Ejército Mexicano continúan aplicando el plan DN3E en su fase de auxilio. Así sucede, Sonia Vilchis. En México, 8 de cada 10 alumnos de primaria y secundaria en educación básica han sido víctimas de bullying. México se coloca en la posición número 1 de este comportamiento antisocial, seguido de Estados Unidos y de China. Rebeca Morales. En México, 8 de cada 10 alumnos de primaria y secundaria han sido víctimas de bullying. Así, nuestro país se coloca en la posición número 1 de este mal, seguido de Estados Unidos y China. De acuerdo con la organización Bullying Sin Fronteras, esta condición afecta a 18 millones de alumnos a nivel primaria y secundaria de escuelas particulares y públicas. Este 2 de mayo es el Día Internacional contra el Acoso Escolar, una manera de visibilizar los daños psicológicos, emocionales e incluso físicos que se presentan contra niños y adolescentes en el mundo. En México, el 80% de los sucesos de bullying no son reportados a los maestros y los estudios internacionales marcan que el 60% de quienes son acosadores en su vida adulta podrían participar en incidentes delictivos. Reina Monjarás, directora general de Fundación en Movimiento, señaló que durante la pandemia de 2019, los ataques por ciberbullying se incrementaron de manera importante al exponerse partes privadas de la vida de los jóvenes y niños a través del uso de la tecnología. Burlas relacionadas al estado físico de una vivienda, mobiliario, costumbres familiares, entre otras, han sido la constante, y al retorno a las aulas se manifestaron condiciones como el acoso físico de los estudiantes, la crítica por su ropa o por su manera de hablar.
Señaló que un punto fundamental en este caso es tener empatía entre los estudiantes, apostar por el respaldo entre compañeros, así como la denuncia oportuna. Escuchemos. Como es el ausentismo en la escuela, levantarse y empezar muchas veces a decir que se sienten mal y que se sienten enfermos. Y otra cosa es que cambian hábitos de alimentación, empieza a bajar el rendimiento escolar. Entonces, una de las cosas que les pedimos a los padres de familia es que estén muy atentos en esos cambios. Señaló que se hace indispensable el tener mucho más cuidado sobre las conductas y cambios de comportamiento que tienen las personas, principalmente en su adolescencia y juventud. En México cada mes se registran 52 suicidios de menores relacionados con actividades de acoso y bullying, por lo que se hace indispensable generar una cultura de detección, prevención y solidaridad entre grupos escolares y familiares que permitan reducir esta pandemia que afecta a México y el mundo. Rebeca Morales, así sucede. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral declaró por unanimidad la validez y los números definitivos del padrón electoral y la lista nominal de electores para la elección del 4 de junio, para elegir a la primera gobernadora del Estado de México. Manuel Luna. Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria, declaró la validez y los números definitivos del padrón electoral y la lista nominal de electores para el proceso electoral del Estado de México. Al respecto, la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, detalló que de las más de 130,000 observaciones por presuntos domicilios irregulares presentadas por las representaciones de los partidos políticos, solo 97 fueron procedentes. Después de todo un proceso de análisis y verificación, el número de observaciones procedentes fue de 97 registros. Es decir, los casos determinados como procedentes significan el 0.07% del total de las observaciones planteadas por los partidos políticos. El total de mexiquenses registrados en el padrón electoral asciende a 12,691,751, de los cuales los que podrán votar ya que están registrados en la lista nominal de electores son 12,676,625, que corresponden al 99.88% del padrón electoral. Respecto a la lista nominal de electores residentes en el extranjero, el total de los que ejercerán su derecho a través de la vía postal serán 1,765. Por medio del correo electrónico o vía internet, 3,408. De manera presencial en módulos receptores de votación serán 251, mientras que la lista nominal de electores de personas que se encuentran en prisión preventiva serán 4,975. La lista nominal de electores con voto anticipado en territorio nacional, que está enfocado a personas que presenten alguna discapacidad, se compone de un total de 110 personas. Para Si Sucede, Manuel Luna. Actividades de las candidatas a la gobernatura. Alejandra del Moral Vela visitó este lunes los municipios de Villa de Allende y Almoloya de Juárez, mientras que Delfina Gómez tuvo agenda privada. La información la tiene Manuel Luna. Alejandra del Moral Vela, quien encabeza la coalición del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza Estado de México, dijo que de nada sirve una universidad con una sola carrera. Decirles a todas y a todos que de nada sirve que vengan y les pongan una universidad en el cerro con una sola carrera si los jóvenes no tienen chance de acceder, si no hay maestros en esas universidades. Por eso el primer compromiso que yo hago con Villa de Allende y aquí con Arturo, que me va a ayudar, es que Villa de Allende tenga una extensión de universidad o tecnológico aquí para que los jóvenes tengan acceso a una mejor educación. Dijo que la entidad la han construido hombres y mujeres trabajadoras, por lo que merecen mejores condiciones de vida, más educación y seguridad, además de salud para todos. Se comprometió además a ampliar la red de agua potable en San Pedro Totoltepec y Loma de Juárez, esto durante sus actividades de lunes. Por su parte, Delfina Gómez, candidata a la gubernatura de la entidad por Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, si bien tuvo una agenda privada al iniciar la semana, propuso aprovechar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la red de caminos y carreteras como una estrategia para convertir a la entidad en un centro logístico, y para lograrlo dijo que se utilizarán las capacidades de transporte comercial que proporciona el propio aeropuerto en coordinación con el gobierno de la entidad. En otro orden de ideas,
Habló también de que no se pueden crear instalaciones que se queden como elefantes blancos. Pues lo primero que tenemos que atender es los que están y que no están funcionando. Tiene caso seguir creando elefantes blancos, que nada más los creamos como en Aculco, que ya tienen 3 veces que los están inaugurando, pero ¿saben qué? No funcionan. Yo prefiero mejor que ahorita como una primera acción atendamos a los que ya están, que los dotemos de medicamentos, personal médico, personal de trabajo social. Para Así Sucede, Manuel Luna. Vamos a tener información deportiva en este programa de noticias. Voy a saludar con mucho gusto al señor Arturo Pérez. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias, Felipe. Muy buenos días. Ya tenemos listo el avance de la información deportiva. Pumas y Antonio Mohamed ya tienen sus primeras bajas tras la eliminación del torneo Clausura 2023, la Liga MX 2023, la temporada con más goles y con más goleadores en 7 años. Al menos así se ha sacado la conclusión de la Liga MX. Diego Lainez no convence a los Tigres y tiene la puerta abierta para su salida, en tanto que las Chivas se equivoca y ventila el gusto de Víctor El Pocho Guzmán a los rojinegros del Atlas. Por su parte, los Rayados del Monterrey, bueno, pues afinan detalles para lo que sería un partido de preparación amistoso el próximo fin de semana y estar en ritmo, mientras que los Diablos Rojos del Toluca pues hacen maletas para estar unos días concentrados en Avándaro, Valle de Bravo, de cara a lo que será pues en la parte final del torneo Clausura 2023, donde el objetivo principal será nada más y nada menos que el título del fútbol mexicano. Al menos así lo ha mencionado tanto el cuerpo técnico como los directivos. El vasco Javier Aguirre dice que es muy difícil ser árbitro, lo que es claro es la mano de mi jugador, es lo que señala precisamente el director técnico del Mallorca. Bueno, pues se acerca la pelea entre Canelo y John Ryder. Esto será el próximo fin de semana en Guadalajara, en el estadio Akron. Canelo frente a Ryder está a la altura de Chávez frente a Howen. Bueno, pues ya le estaré comentando la polémica respuesta de Mauricio Sulaimán una vez que le preguntaron esto, sobre todo que se avecina pues ya esta pelea en la Perla Tapatía. Bueno, pues le comenta que también se tambalea, que sí arranca, ¿no?, el 24 de mayo, pero todo parece indicar que posiblemente el día de mañana o a más tardar el jueves se dé a conocer que posiblemente se pueda atrasar la Universiada Nacional 2023. Todo esto porque los directivos del Conde pues consideran que ya el arranque, que sería el 24 de mayo, pues estaría muy pegado a los Juegos Nacionales CONADE 2023. Bueno, de todo esto y más, en unos momentos le tendré los detalles de la información deportiva, Felipe. Muchas gracias al señor Arturo Pérez. Vamos a la información del espectáculo y el entretenimiento con Judy Chacón. Muy buenos días a todo el auditorio de Así Sucede. En información de espectáculos y entretenimiento, Aislinn Derbez, Regina Blandón, Michelle Rodríguez y Manuel Vega son los actores protagonistas de la película Con los años que me quedan, un filme que llegó a Amazon Prime luego de tener su estreno en un reconocido festival de cine. La película, que está dirigida por Frank Ariza, expone la historia de 4 personajes con objetivos comunes pero con sus propios sueños. El común denominador de estas 4 personas es el que Frank Ariza ha denominado como el antisueño americano. Al cruzarse sus caminos, se dan cuenta que la única forma de conseguirlo es colaborando entre ellas. En su viaje, los personajes se cuestionarán sobre sus prioridades y el rumbo que quieren para sus vidas. Macarena, personaje a cargo de Regina Blandón, crece en una familia humilde española. Sus padres deciden trasladarse a Estados Unidos, siendo aún niña. Años después, su padre se enamora de otra mujer, ocasionando problemas en su familia. Para salir adelante, Macarena acepta transportar una mercancía desde Los Ángeles a México. En entrevista para Así Sucede, Frank Ariza
director de la película, aseguró que Con los años que me quedan es una mezcla de géneros que pasa por el drama y la comedia. Además, explicó cómo fue que se eligieron a las 3 actrices para que formaran parte del reparto de la producción. Vamos a escuchar lo que en entrevista para Así Sucede dijo Frank Ariza, director de Con los años que me quedan. Fue una aventura maravillosa rodar con ellas, algo apasionante, fácil, gratificante, enriquecedor. La verdad que aprendí muchísimo con ellas y creo que hicimos un match bastante interesante y se refleja en la película. Elegirlas era muy complicado. Con los años que me quedan es una mezcla de géneros. Si tuviésemos que encasillarlas sería una tragicomedia, una dramedia. Y el buscar personajes que tuviesen comedia pero que a la vez pudieran llegar perfectamente al drama, o sea, era ahí el reto. Igualmente siempre soy partícipe de que quien hace comedia puede hacer cualquier género, ¿no? Pero que otra cosa es que el público lo vea creíble si las personas, si las actrices están encasilladas en un género como la comedia, ¿no? Pero en este caso fue muy fácil porque ellas se conocían, tenían una gran complicidad entre ellas y generaron una atmósfera fantástica para construir estos personajes que traspasan realmente más allá de lo que hicimos en la pantalla para dejar un mensaje maravilloso, que es esa unión, ¿no? O sea, todo lo que se vivió en el rodaje lo refleja muy bien en esa cooperación entre los propios personajes y la ficción y la realidad ahí, como que se dieron muy, muy bien la mano. Con los años que me quedan fue filmada en las ciudades españolas de Madrid y Almería. Algunas escenas tuvieron como locaciones algunos puntos de Estados Unidos y para las escenas en donde la historia se desarrolla en México fue necesario recrear locaciones. El director de Con los años que me quedan aseguró que la reflexión principal que sirvió como base para crear la historia fue la importancia de estar bien con uno mismo y sentirse orgulloso tanto de sus orígenes como de su pasado. Frank Ariza explicó que el guión refleja hasta cierto punto una parte personal desde la herencia familiar y la migración hacia Estados Unidos. El cineasta español aseguró que con el estreno a través de esta plataforma de Amazon Prime, Con los años que me quedan está dispuesta todavía a participar en algunos otros circuitos presentándose en festivales de cine. Yo soy Judith Chacón. Este 2 de mayo es el Día contra el Acoso Escolar. Sobre esto, la opinión de Patricia Maldonado. Muy buenos días. Hoy es el Día Mundial contra el Acoso Escolar y aquí hay mucho que decir sobre los casos que se presentan a nivel nacional y los que han trascendido del Estado de México y se convirtieron en virales a través de las redes sociales. Pero enfoquémonos en cómo se pueden prevenir. Hay que empezar por hablar con nuestros hijos o pequeños sobre el tema para que lo sepan detectar en ellos y los demás y acto seguido nos informen de los hechos, lo mismo que a la autoridad respectiva. Por otro lado, se tiene que vigilar la autoestima de los pequeños y su interés por las actividades escolares. También enseñarlos a que sepan respetar a sus compañeros. Por otro lado, si ya se está siendo objeto de acoso, reaccionar y actuar con celeridad para poner alto a la situación. Y en esto tienen una función básica los maestros y autoridades educativas, capacitándose para saber qué hacer, incluyendo las sanciones. A la par, trabajar constantemente con los estudiantes a fin de prevenir situaciones de violencia en el entorno escolar. Por lo demás, si en las escuelas no se está actuando como se espera, se debe acudir a la Secretaría de Educación Pública a denunciar. El acoso escolar se previene y controla rompiendo la ley del silencio. En Así Sucede, Patricia Maldonado Pérez. Así sucede con Felipe González.